Adelante, estamos contigo. Tu micrófono tienes que activarlo. No se escucha, Natalia. Sí. Ahí sí. ¿Se escucha? Ahí sí. Hola, voy a saludar. Buenos días. Algún día espero poder dar esta charla en lenguaje de señas. Ese sería como un sueño. Y vamos a empezar con algo que quizá a todos les parezca un poco extraño. La verdad es que ¿se ve o todavía no se comparte? Sí se ve. Estamos ya viendo la presentación. Ok. Bueno. Y les presento el logo de la presentación. En particular, este lo diseñé porque en general como que cuesta hacer el link respecto de la geociencia y respecto a la discapacidad, en el cómo nosotros como geólogos, como en el rol de geólogos, podemos aportar dentro de esta área. No es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Quiero que eso les quede bien claro. El título de la charla es Geología y Discapacidad, herramientas y recomendaciones dirigidas a la discapacidad desde una perspectiva geológica. Como dijo Manuel, yo soy Natalia Estudillo, trabajo en el Departamento de Geología General del CERNA Junín y también hago clases part-time en la Universidad Mayor. La definición de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud es bastante deprimente. Cuando uno la lee como que queda un poco triste. Habla de específicamente término general que abarca las deficiencias, limitaciones y actividad de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias como problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones como dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones como problemas para participar en situaciones vitales, o sea, como que es bien desde el punto de vista negativo. Creo que una de las formas que podríamos presentar la discapacidad es la otra definición que da también la OMS, es un poco más liviana. Habla de que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en que vive. Es como bien docta la definición. Pero hay una definición que es un poco más plausible, siento yo, que involucra una realidad más global de la comunidad discapacitada. Una persona discapacitada para el CENADIS 2019 es una persona que en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presenta restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. O sea, involucra tanto a la persona con algún tipo de discapacidad, pero también a la sociedad que le impone barreras y que no le facilita la integración hacia esa sociedad. No sé por qué, por alguna razón, en Chile nosotros tenemos una confusión entre la invalidez y la discapacidad, que no es lo mismo. La invalidez es un término legal y se habla de que es un menoscabo permanente de la capacidad de trabajo en personas que aún no cumplen la edad requerida para la jubilación. En el contexto chileno, el segundo estudio de la discapacidad que se hizo en el CENADIS, el 2015, no hay estudios más recientes lamentablemente, el 16.7% de la población de 2 o más años presenta situación de discapacidad. O sea, estamos hablando de un amplio espectro hasta para gente adulto mayor, gente adulta, o sea, no solamente niños, también hay como se tiende a pensar en los niños como objeto de discapacidad. O sea, estamos hablando de 2.836.818 personas. Y la prevalencia de la discapacidad en general es principalmente, se ve más en las zonas más extremas. Y eso tiene que ver con un fenómeno sociológico que ocurre acá en Chile, que es la falta de oportunidades que existen en zonas extremas para encontrar trabajo y tener más posibilidades de surgir. Entonces la gente más joven tiende a migrar hacia la zona centro, a la zona centro-sur, a la zona centro-norte. Y la gente con menos capacidad, con menos posibilidades, como por ejemplo la gente discapacitada, que se entiende ser más vulnerable, se queda en las regiones extremas.
Por eso en Arica, Parinacota y Magallanes y la Antártica chilena son zonas donde se observa mayor prevalencia de la discapacidad. En el estudio del Senadis del 2015 también se muestra en particular las diferentes discapacidades que fueron abordadas en función de categorías. Estas numerosas categorías se pueden de alguna forma simplificar en discapacidad física, discapacidad sensorial, auditiva o visual, y mental, que involucra discapacidad intelectual y discapacidad psiquiátrica, que son en general las simbologías que se utilizan y la terminología que se utiliza para definir la discapacidad. Dentro de este contexto de discapacidad, si uno lee el ensayo de Amaro Gómez Gajardo, que es un geólogo de exploración en este momento, que él se tituló en la Universidad de Chile y confeccionó un ensayo respecto al rol social del geólogo, yo rescato una frase que me parece interesante, que es que un geólogo que pretende tener un rol social activo debe darse a entender en todas las esferas de su vida y debe estar consciente de su responsabilidad ante un desastre natural. Vamos a rescatar el tema del desastre natural, ¿por qué? Porque efectivamente nosotros como geólogos vamos a poder intervenir en aquellas etapas de, por ejemplo, el ciclo de riesgo del desastre que puedan ayudar a disminuir el riesgo y la vulnerabilidad de la gente con discapacidad dentro del contexto de, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, etc. O sea, nosotros si tenemos en cuenta la conceptualización de un desastre natural asociado a la discapacidad, vamos a tener que tener en cuenta que por un tema de vulnerabilidad son altamente vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen pocas nociones de riesgo geológico y porque además la educación en geociencias en particular ahora se está haciendo una reconstrucción y una reobservación de lo que está pasando con los niveles de enseñanza en el colegio de la geociencia, pero en realidad, si recién se está haciendo este tipo de estudio en la parte básica, media y parvularia de cómo se enseña geociencia y qué es lo que se enseña en geociencia en los colegios, además viene la etapa posterior que es a través de herramientas de adecuación a la gente con discapacidad poder enseñarle lo mismo que tú le estás enseñando a la gente que no presenta discapacidad. En Chile existen diferentes líneas de acción para alertar y educar a la población ante riesgo volcánico, peligro sísmico y tsunamis, entre otros. Pero ¿cómo actuar con personas que presentan discapacidades físicas, cognitivas y o sociales ante estos fenómenos? ¿Cuál es la información que se dirige a ellos o a las personas que interactúan con ellos ante estas situaciones? Esto es una cosa internacional, no es una temática que solo tengamos nosotros. Aquí en particular ya se habla de discapacidad como terminología dentro de lo que es la gestión del riesgo del desastre desde el 2005 en el protocolo de GEOGO. Después también en la Plataforma Internacional para la Reducción de Riesgo del Desastre del 2007, pero ya es un precepto y está internalizado y conceptualizado en el marco de Sendai, que se generó el 2015 y que en este momento rige a nuestro país y la política de gestión de riesgo del desastre en nuestro país, en la cual también se incluye a los discapacitados. Bueno, la gestión de riesgo del desastre en particular tiene diferentes etapas. Tiene una etapa de preparación, el desastre, la respuesta, la resiliencia y la mitigación. En general, todas las políticas que se están realizando en el país asociadas a recomendaciones hacia la discapacidad tienen que ver un poquito antes de la ocurrencia del desastre, como que quedan un poco huérfanas las otras áreas de la gestión del riesgo del desastre, las otras etapas. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la página de la UNEMI que existe un ítem de preparación inclusiva en el cual se les habla de un kit de emergencia, se les habla de qué tienen que hacer si ocurre un terremoto, si ocurre algún desastre natural, un tsunami, pero por ejemplo en ninguna parte se dice, bueno, un tsunami es esto, un aluvión es esto, y se diferencia de una inundación en este parámetro. No existe esa preparación, o sea, se da por supuesto que ellos la tienen,
pero no se les explica. O sea, tú tienes que cumplir un poco con algo de lo cual no tienes una base que realmente implique, yo conozco de esta temática. En eso, uno de los grandes aciertos que existen tiene que ver con el Manual de Gestión Inclusiva de Emergencias, Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad durante las Emergencias, que es el protocolo y del manual que escribe Kaiser et al. Del 2013 con varias universidades y con la ONG Inclusiva, en el cual existe una gran particularidad de este manual. Carlos Kaiser es una persona discapacitada, entonces cumple como el precepto de nada sobre nosotros sin nosotros, que a la gente de la comunidad discapacitada le gusta que se cumpla. Otro manual que se está empezando a utilizar, es muy reciente, el año 2019, es uno que fue generado por el SENAMA, por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en el cual recoge algunas terminologías del Manual de Gestión Inclusiva para poder reaccionar con los adultos mayores ante emergencias. Lamentablemente nosotros en este momento estamos viviendo en un proceso de emergencia constante relacionado a la contingencia que estamos en este momento viendo, y estamos viendo que no siempre se cumplen en particular algunos de estos preceptos. Si nosotros consideramos la gestión de riesgo del desastre como etapas, vamos a tener una etapa de prevención, una etapa de ocurrencia del desastre, una respuesta y una recuperación. Nosotros en particular podríamos apuntar a la prevención y a la respuesta, a mejorar algunos de los protocolos relacionados a prevención y respuesta ante un desastre. Esta temática no es nueva, no estamos inventando la rueda. En particular, esto es muy difundido en Europa y en Estados Unidos en particular. ¿Por qué? Porque ellos también tienen desastres naturales, también tienen peligros geológicos y riesgos geológicos. Como por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos tienen protocolos muy claros respecto a lo que tiene que ver con los tornados. Pero eso es un fenómeno de alta predictibilidad. Pero, por ejemplo, en otros países de Europa se trabaja bastante con la discapacidad y fenómenos de baja predictibilidad. Algunas lecturas que se pueden encontrar son paper y en revistas que tienen alto impacto son, por ejemplo, la Disability Inclusive Disaster Risk Reduction. Tenemos una que tiene que ver con la vulnerabilidad en un contexto de desastre para los niños con discapacidad. También podemos ver cómo los niños con discapacidad y cómo podemos de alguna forma ir viendo cómo interactuar con ellos. Tenemos la prevención de desastres y su manejo. También podemos ver uno que para mí es uno de los regalones, porque habla justamente de niños con discapacidad y cómo prepararlos ante, por ejemplo, un terremoto, en el caso de Nueva Zelanda, y una temática que es la que a mí me hace partir en este tema, en la discapacidad y la geología, que tiene que ver cómo reaccionan los niños con autismo frente a un desastre natural, por ejemplo, en el caso de un terremoto en Italia. Como les dije, yo partí en este tema a través del autismo, de una discapacidad social en particular, una condición, si podemos verlo desde ese punto. 5.8 niños entre 2 y 17 años presentan una discapacidad en Chile, ya lo vemos. Si hacemos un porcentaje, una simple regla de 3, vamos a obtener que aproximadamente 229.000 personas pueden tener algún tipo de discapacidad, según el censo del 2017, y uno de esos cada 64 niños, e incluso podría ser de 59 niños, pueden presentar trastorno del espectro autista, según algunos porcentajes calculados internacionalmente, proporciones internacionales. Las reacciones de niños y jóvenes neurodiversos frente a situaciones de baja predictibilidad, como es el caso de un terremoto, un tsunami, erupción volcánica, remoción en masa, etc., podrían ser inesperadas dado el alto estrés que involucran en función de su déficit en el dominio social. En el inmediato pueden producir confusión y desorden, y en el mediano plazo disrupciones de sus rutinas de aprendizaje y rehabilitación. Bueno, las personas con trastorno del espectro autista tienen
algunas tips y algunas cosas que nosotros de alguna forma como geólogos, si las conocemos, podríamos ayudar a anticipar ciertas temáticas. Si nosotros le enseñamos a una persona con trastorno del espectro autista qué es un terremoto, cómo funciona, cuáles son las claves que hay que seguir para poder funcionar en el momento de una emergencia, probablemente van a reaccionar muy bien o mucho mejor de lo esperado que si no tienen esas claves. Por lo tanto, si nosotros sumamos la geología como una herramienta, más la gestión de riesgo del desastre y aquellas capacidades, algunas temáticas del autismo que son beneficiosas para nosotros, podemos aumentar la capacidad de respuesta y por lo tanto podemos disminuir el riesgo. O sea, nosotros podríamos apuntar en este ciclo del desastre a la fase de prevención y respuesta y podríamos eventualmente generar herramientas que nos ayuden, por ejemplo, a anticiparlos y a ordenarlos dentro de una ocurrencia, por ejemplo, de un sismo. Como ejemplo, nosotros trabajamos el Plan Integral de Seguridad Escolar, que rige en Chile como reemplazo a la operación DAISY, lo pueden consultar en el repositorio digital de la ONEMI, y dice textual que considera los riesgos naturales inherentes a la ubicación de la unidad educativa. Esto es en base a la política de seguridad escolar y parvularia y contempla tópicos especiales referentes a inclusión y discapacidad. El tema aquí es que es responsabilidad de cada establecimiento cómo informar a sus estudiantes acerca de las posibles emergencias y desastres que podrían producirse y las acciones a realizar ante su ocurrencia. Por ende, están diciéndole a el colegio, usted tiene que generar su plan integral de seguridad escolar, que de ahora en adelante lo voy a llamar el PICE. Pero no siempre la preparación de las personas que generan este PICE es la adecuada. No siempre entienden, por ejemplo, que es un riesgo geológico. No siempre entienden que están en una ubicación espacial que puede ser susceptible de, por ejemplo, que cuando hay un aluvión, ser afectados por ese aluvión. Entonces, hay una deficiencia respecto a al personal que genera estos planes que es muy, muy fuerte. Por ejemplo, en el colegio en el que yo consulté lo genera el contador. A su vez, como se está tratando, esto podría ir mejorando sosteniblemente de aquí a un tiempo, tomando en cuenta que hay algunas iniciativas en las cuales se está tratando de mejorar la forma de enseñar geociencias en el currículum escolar. Por ejemplo, el trabajo de Ojeda del 2018 en el Congreso Geológico, Geociencias en la etapa escolar, hacia una sociedad preventiva y con cultura de desastre. Tenemos también el libro que generó la Universidad de Chile, el Departamento de Geología, en el cual hacen una traducción del libro Cuando la Tierra Ruge, que es un libro francés en el cual se enseña geología aplicada, si lo queremos ver desde ese punto de vista, a niños de 8 y 11 años. Esto, como les dije, internacionalmente ya se hace. Están, por ejemplo, ya investigando cómo enseñar a niños con TEA, con autismo, en las universidades, el currículum de geociencia, también cómo de alguna forma pueden hacer más efectivo la enseñanza, que a ellos retengan más en esta temática, y también incluso en los cursos de campo, cómo apuntar hacia ellos para que ellos retengan y para que puedan observar mejor el entorno que los rodea desde un punto de vista geológico. Vamos a tomar en particular un caso que fue el que yo estudié. Son varios estudios, en particular yo voy a mostrar algunas cosas de lo que hemos trabajado en este proyecto. Vamos a partir con un PIS en un colegio inclusivo, o sea, un colegio que acepta diversidad, que acepta niños con discapacidad, que es el caso de la Altamira, que es un colegio muy conocido en Santiago respecto a esta temática. Basta cruzar la ubicación espacial del Colegio Altamira con algunos mapas de riesgo geológico, como por ejemplo el de Antinado con remociones en masa. También vamos a cruzarlo con las ubicaciones teóricas que se le da a la falla de San Ramón por Rodrigo Roll y por Luis Lara. Y también lo vamos a cruzar con la vulnerabilidad sísmica que tienen relacionada a la aceleración de un sismo que desarrolla Pérez Estay en el 2016.
tomando en cuenta que el Colegio Altamira, que es un colegio inclusivo, queda en Peñalolén, una dirección, acueducto 2022-2104, su ubicación espacial en la precordillera. Esta foto indica necesariamente, queda muy claro dónde se ubica, muy cerca de la cordillera. Según el mapa de riesgo de Antinao, su inundabilidad es muy alta y tiene un peligro de flujo de detritos moderado. Su distancia a la traza de la falla está cerca del buffer de 1 a 2 kilómetros según Lara y de 2 a 3 kilómetros según Roll. La zonificación de peligro en base a Pérez-Stay, considerando la atenuación de la aceleración horizontal, indica que su peligro es alto. Cuando uno revisa el PICE de ya, disculpen, tuve ahí a mi hijo dando vuelta. El plan de seguridad escolar del Colegio Altamira involucra procedimientos en el caso de un sismo, de un temporal de viento o de una inundación o aluvión. El tema es que todas las instrucciones que da dentro del PICE no consideran muchas de las discapacidades que ellos aceptan dentro de su comunidad escolar. Por ejemplo, el trayecto a la zona de seguridad deberá realizarse con paso rápido, sin hablar, sin correr ni gritar. Si tenemos que dentro del contexto de comunidad aceptan niños con trastorno del espectro autista, aceptan niños con también niños con síndrome de Down, probablemente algunas de estas tipologías no se van a poder cumplir. Un momento, por favor. Perdón, sí, continúo. En el caso, por ejemplo, del sismo, todos deberán dirigirse a zonas de seguridad respectiva o más cercanas. Si hay algún tipo de discontinuidad en lo que tiene que ver con el patio, escalones, etcétera, no hay un encargado, por ejemplo, de la gente que tiene discapacidad física, por ejemplo, gente que use sillas de ruedas, etcétera. Está un poco, si lo queremos ver así, desordenado el Plan Integral de Seguridad Escolar. En caso de una inundación aluvial hay que dirigirse a las zonas más altas del colegio, el mismo tema, tienen gente con discapacidades motoras, gente en silla de ruedas, gente que usa muletas, y en particular no hay un plan específico dirigido hacia ellos. Nosotros los resultados que voy a presentar ahora son asociados, todo lo que se vio anteriormente relacionado al Colegio Altamira, y también se hizo un estudio más global asociado a todos los colegios de Santiago, específicamente aquellos colegios inclusivos y especiales que aceptan niños con trastorno del espectro autista. Hicimos el mismo ejercicio, pero ahora también dirigido hacia la región de los lagos. En particular, lo presentamos en el Congreso Internacional, el International Meeting of Autism Research, que se realizó el año pasado en Puerto Varas, y presentamos el trabajo que voy a exponer algunos resultados a continuación, desde mi autoría junto con Santi Foti, que él fue mi alumno en práctica, que ahora es mi memorista, con el cual seguimos trabajando dentro de esta temática. Bueno, empiezan contextos inclusivos en la región de los lagos. En Chile nosotros tenemos 16.038 colegios según el último cómputo que hace el Ministerio de Educación, que debería haber variado porque en base a las diferentes capacidades o diferentes cambios en la parte económica van variando esas cantidades de un año al otro. En el caso de la región de los lagos tenemos 1.455 escuelas, de las cuales 1.179 tienen una ubicación geográfica y 276 en las páginas del Ministerio de Educación no presentan una ubicación geográfica, que eso lo vuelve muy complejo porque hay que empezar a ubicarlos
literalmente con Google Earth y a través de la dirección por Google, si es que hay datos, si es que no hay datos. Entonces, realmente es complejo el producir una geolocalización de los colegios cuando estos están mal ubicados, por ejemplo. ¿Cuántos colegios de estos presentan PIE? 474, de los cuales aceptan niños TEA 245. Hay 80 colegios especiales en la región, de los cuales 3 aceptan niños TEA. Y hay 2 escuelas hospitalarias. El tema más grave aquí es que tenemos escuelas rurales y tenemos escuelas en ciudades. Y las escuelas rurales, en general, si bien se dice que son escuelas que no aceptan diversidad, sí la aceptan. En particular la aceptan en función de los recursos del Estado, porque aumentan los recursos del Estado cuando se aceptan niños con discapacidad, pero ellos no los declaran. Entonces no sabemos realmente cuántos colegios hay en esta región que sí tengan niños con algún tipo de discapacidad. Primero vimos la línea de tsunami, que en particular la consideramos como la cota 30. En esto agradezco al GOR de la región, de los GORes de la región de los lagos, que me enviaron su línea segura y me enviaron los colegios, que en particular al cruzarlos con el Ministerio de Educación nos dábamos cuenta que sus ubicaciones no eran iguales. Así que hubo que hacer un trabajo de geolocalización nuevamente. Y nos dimos cuenta que bajo la cota tsunami tenemos 291 colegios, de los cuales son PIE o especiales 147 y aceptan niños TEA 54. Y además, en el parámetro de la ruralidad tenemos 94 colegios, de los cuales 25 declaran aceptar niños TEA, pero no sabemos si eso puede ser más mayor. Por lo tanto, estos colegios deberían tener tópicos especiales en su plan integral de seguridad escolar relacionados a la discapacidad. También haciendo el cruce con el catastro de remociones en masa de Garrido, tenemos una situación similar. Tenemos colegios en los cuales los más complejos pueden ser aquellos que están a 0 a 50 metros de una remoción en masa, porque podría ocurrirle al colegio directamente, pero eso no quita que 50 a 100 metros, de 100 a 250, o 150 a 500, algún camino que he bloqueado o alguna, no sé, posibilidad de que no puedan volver a sus casas, no hay tópicos respecto a eso. Y en el caso de la discapacidad y el autismo, que puede ser complejo, también es muy poco lo que se investiga en esa temática. En el caso de riesgo volcánico, aquí tenemos volcanes que son más o menos importantes respecto a su riesgo geológico y podemos ver que es una temática similar. Tenemos que hay volcanes, o sea, hay colegios que caen en zonas de volcanes y colegios que son con PIE, colegios que aceptan niños con discapacidad, que también caen dentro, por lo tanto también deberían tener tópicos especiales relacionados a esos niños. Si uno revisa la cantidad de planes integrales de seguridad escolar que están disponibles, son muy pocos, y de los muy pocos, menos aún consideran la variable de discapacidad. Bueno, lo que concluimos al final respecto a esta temática en particular es que si bien es cierto el plan integral de seguridad escolar debería considerar los riesgos geológicos, en la práctica no se cumple, porque hay poco conocimiento, falta de información, poca proactividad y poca fiscalización. Y si bien el PICE tiene que considerar las necesidades educativas especiales y por ende la neurodiversidad, en general no se cumple, sobre todo en colegios que uno pensaría que debería cumplirse. Para mí esto fue la punta del iceberg, porque estuvimos viendo la neurodiversidad, pero esto es mucho mayor. Bueno, en ese momento nosotros concluimos que los planes de acción eran un poco desordenados, todavía estábamos como un poco volando y nos dimos cuenta que el problema era gigantesco y que en realidad había que empezar a apuntar hacia algunas partes. En ese momento empezamos a pensar, chuta, hay que informar, hay que informarse, hay que preguntar si hay consideraciones de la diferencia, incorporar actores sociales, enseñarle a los docentes en las aulas de apoyo, hay que exigir a los departamentos, a las autoridades del colegio, a los departamentos de educación municipal que tengan al día sus PICE, vincularse con las políticas de seguridad escolar y parvularia, y entrar a la Comisión Nacional de Seguridad Escolar. Pero después nos fuimos ordenando. Y nos dimos cuenta que había que bajar un peldaño, y no solamente hablar de neurodiversidad, había que hablar de discapacidad. ¿La comunidad discapacitada conoce realmente los riesgos geológicos? ¿Cómo se producen? ¿Se cumple? No, no se cumple, por los mismos parámetros que mencionamos. ¿Hay planes de acción? Efectivamente, para las necesidades educativas especiales,
pero son iniciativas aisladas, que en general, si bien apuntan a la discapacidad, no son iniciativas que sean en conjunto elaboradas por la sociedad. Empezamos a tomar algunas temáticas de las cuales nosotros estábamos más claros. El 2014 la ONEMI y la Asociación Chilena de Seguridad lanzan un software para que los colegios elaboren el Plan Integral de Seguridad Escolar PICE. Primera restricción son aquellos colegios que están vinculados a la Asociación Chilena de Seguridad, no son todos. En las municipalidades a veces los que elaboran los PICE de los colegios municipales son ingenieros en ejecución o bien son ingenieros los prevencionistas, pero a veces un prevencionista tiene que elaborar 50 planes de seguridad escolar. O sea, imagínense. Bueno, todo lo que vamos a mostrar ahora es parte de una memoria que se está llevando a cabo para la carrera de Geología en la Universidad Mayor por el memorista Santi Foti, que él fue mi alumno en práctica y yo soy su profesora ahí. Empezamos a revisar el software PICE. El cuaderno de lenguaje. Está en la cajita, hijo, el cuaderno de lenguaje. En parte, momento, tengo una emergencia. Lo siento, tenía un incendio con mi hijo, que está en este momento en clases en Zoom. Bueno, estuvimos analizando el software del PICE que presenta la Asociación Chilena de Seguridad. Tiene algunos tópicos de discapacidad, no se puede negar, pero son súper restrictivos y también en lo que refiere a la geología. Por ejemplo, hablan de ocurrencia de sismos y de nada más. También hablan de ocurrencias de tsunami y de sismos. También plantean la posibilidad de tsunami y de muerte. Las escuelas especiales tienen tópicos mucho más restrictivos relacionados al cuidado de gente con discapacidad, pero las escuelas inclusivas no. Y aquí presenta algunos planes, algunas variables que nosotros podemos considerar en el momento de poder resolver esos riesgos, pero también son muy restrictivos. Por lo tanto, nos dimos cuenta que hay parámetros que se tienen que cambiar porque es muy rígido. Los colegios especiales versus inclusivos no están siendo bien considerados. La variable de discapacidad y riesgo geológico cuesta considerarla en este software. Y la preparación de quienes lo confeccionan, como ya se mencionó, es bastante a veces compleja. Esta es la memoria que está realizando Santi, análisis desde una perspectiva geológica de los planes de acción en establecimientos educacionales inclusivos de Concepción y Copiapó, recomendaciones dirigidas al Plan Integral de Seguridad Escolar con énfasis en la geología y discapacidad. Acá nosotros lo estamos haciendo a partir de la información que surgió relacionada a los aluviones que se produjeron en Copiapó. También tenemos mucha información relacionada al tsunami y al terremoto del 2010 generada por Selma-Gemín. También tenemos algunas cosas históricas y tenemos muchos más datos relacionados a universidades del sur. Y como les digo, no estamos inventando la rueda porque hay gente de la Universidad de la Santísima Concepción que ha trabajado estas temáticas del PICE, pero no dirigidas hacia la discapacidad. En lo que refiere a la discapacidad visual, no hay mucha información asociada a lo que es geociencias. Igual ha habido intentos que han sido bien fructíferos, encuentro yo. Esto tiene que ver netamente con la presencia del Centro de Cartografía Táctil de la UTEM, aquí podemos ver la página web, y su área de vinculación con el medio. Existen 3 textos que ellos elaboraron que son dirigidos a gente con discapacidad visual, como ceguera y visión disminuida, que son Terremotos en Chile, que se elabora con el Ministerio de Educación en el área de transversalidad y el Centro Sismológico Nacional de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el libro Cambio Climático del Ministerio de Educación y el libro Nuestro Patrimonio Paleontológico, Fauna Prehistórica de Chile, que lo ve el Consejo de Monumentos Nacionales,
y el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. En el caso además de presentar imágenes texturadas, imágenes, textos en braille, también presenta textos en versión para visión disminuida. Esto quiere decir en tamaño de letra aproximadamente Verdana 24. Me llama la atención que haciendo el ejercicio de buscar en el SENADI algo para discapacidad visual, efectivamente se encuentra que es relacionado a qué hacer en caso de emergencia. El problema es que en general es una información que está bien escondida, no es trivial observarla, no está directamente en la página web, hay que buscarla a través de medios de redes sociales, que es por Facebook y por Twitter. En lo que refiere a la discapacidad auditiva, la ONEMI ha presentado una serie de recomendaciones que en particular es un excelente ejercicio para poder hablar de lo que va a pasar en una emergencia. Podemos verlas acá, en la cual efectivamente se habla en lenguaje de señas. Se dan las recomendaciones asociadas a la emergencia, pero en general no se habla mucho de qué significa una aluvión, una erupción volcánica, un sismo y un tsunami. O sea, es lo que hay que hacer si ocurre y si no, no importa. Hay incluso algunas recomendaciones que son un poco contraproducentes cuando uno las escucha. Se nota que falta ahí una manito quizás de un geólogo y de un sociólogo que puedan aclarar un poco cómo dirigir esa información. Finalmente, para terminar, como sugerencias y recomendaciones, primero partimos por casa, obviamente Cernagiomín. Se están haciendo algunas iniciativas, se están realizando iniciativas como son la tramitación para la obtención de los libros Terremotos en Chile y nuestro patrimonio paleontológico, fauna prehistórica de Chile en sus versiones braille y versión disminuida. En particular, y hay uno de ellos que está en Cernagiomín, que es en nuestro patrimonio paleontológico. Se está haciendo las gestiones con María Teresa Cortés, a quien le agradezco la ayuda, para también traer el libro Terremotos en Chile. También tenemos otra edición de nuestro patrimonio paleontológico a través de un colega de nuestro Departamento de Geología Regional. Se está tramitando la obtención de otros libros de geociencia en sus versiones braille y edición disminuida, que son escasos, pero los hay. Por ejemplo, hay un libro de España que habla un poco de nociones de geología, y también el Touch the Universe, que lo desarrolla la NASA. También existen algunas aplicaciones que permiten que la información de la página web sea traducida para la gente con ceguera y con discapacidad visual para que la puedan escuchar, pero eso ya son palabras mayores, o sea, eso ya involucra a muchas más capas dentro de Cernagiomín y mucho más recursos. Estudiar material de naturaleza geográfica ya desarrollado en braille, como son los mapas físicos, hidrografía y material científico, láminas correspondientes a tópicos de ciencias de la Tierra. El material 3D, y en eso las impresoras 3D, yo creo que van a ser una ayuda fundamental como para que una persona con discapacidad visual pueda enterarse, por ejemplo, cómo es una olla hidrográfica. Existen ya láminas de ese estilo y uno, si las diseñara bien con el mismo SECAD, podría mandar a hacer más láminas como tales para que poder desarrollar material para la gente la comunidad con discapacidad visual. Generación de material inclusivo asociado a temáticas técnicas concernientes a nuestro quehacer como Cernagiomín. En esta temática nosotros propusimos, a modo de ejemplo, realización de folletos en braille y visión disminuida asociada a volcanes. El problema con el tema de la visión de este proyecto es que nosotros queríamos conseguir recursos por medio del SENADIS, que existen proyectos para poder destinar este tipo de dinero hacia cosas que tengan relación a gestión de riesgo de desastre. Pero con la actualidad, con lo que está pasando con el coronavirus, no se lanzó el proyecto este año. También hemos evaluado la posibilidad de generar material audiovisual lanzado por redes sociales, Facebook, Twitter y páginas web, subdividir nuestro material geológico a un público más amplio, que considere personas con discapacidad auditiva, en un trabajo conjunto con la Oficina de Comunicaciones de nuestra institución. Se destaca la iniciativa del Departamento de Geología Regional, quienes manifiestan la intención de subtitular los videos relacionados al Plan Nacional de Geología, que va a ser un poco detallado en la charla el domingo 31 de mayo por Felipe Espinosa, y apoyar este tipo de iniciativas.
También, si las personas en biblioteca o las personas en Senajumín van a empezar a trabajar con gente con discapacidad, hay que realizar un taller de sensibilización para trabajo y presentación de material para personas con discapacidad, por ejemplo, visual, y personas con baja visión. En el caso de la biblioteca, sí va a haber libros que van a estar relacionados a esta temática. También trabajar con otras temáticas relacionadas a discapacidad auditiva, como es el lenguaje de señas. En esto quiero destacar la iniciativa del Centro de Estudio de la Administración de Estado, del CEA, donde se puede realizar un curso online de lenguaje de señas gratuitamente para los funcionarios públicos. Incorporación de Senajumín como organismo consultor asociado a ciertas temáticas en las que no está interviniendo, como por ejemplo en la Comisión Nacional de Seguridad Escolar, que determina criterios relacionados a planes de seguridad escolar. Es un esfuerzo a considerar respecto a los conocimientos que nuestra institución maneja respecto a peligros geológicos. Y esto además tendría como un plus, porque permitiría mayor involucramiento de los establecimientos educacionales en temáticas del ámbito de ciencias de la Tierra. Sobre constatación de la Ley de Inclusión Laboral 21.015. Esto permitiría también la implementación del concepto de prevención inclusiva dentro de nuestra institución, según la definición que da la H, que es un conjunto de actividades técnicas orientadas a lograr niveles de riesgo aceptables para todos los trabajadores, independientemente de sus capacidades y limitaciones, y comenzar a crear una cultura inclusiva dentro de la institución. Generar mayor vinculación y colaboración con otros organismos del Estado para trabajar de manera conjunta temáticas donde la institución pueda entregar recomendaciones y sugerencias, a fin de elaborar planes de acción que permitan generar proyectos conjuntos, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Senadi, ONEMI en este caso ya es socio estratégico. Y con estas dos diapositivas voy a terminar. En base al rol social del geólogo, generar mayor vinculación y colaboración entre diferentes organizaciones que no solo, esto más bien en un sentido amplio, porque aprender de miradas distintas hacia la discapacidad y más allá, también integrar a esta comunidad dentro de la solución de sus problemáticas, nada sobre nosotros y nosotros, permitirá trabajar de manera conjunta temáticas en las que la transversalidad sea el espacio de construcción de nuevas metodologías. Lo anterior permite entregar herramientas a la comunidad a partir de distintos puntos de vista entrelazados, no solo ante la ocurrencia de un desastre natural. Por ejemplo, ahora hay temáticas de patrimonio geológico, geoparques que podrían tener algún tipo de circuito para gente con discapacidad visual, discapacidad auditiva. O sea, hay millones de cosas que se pueden hacer, es un campo amplio, es un iceberg. Nosotros trabajamos en la puntita, pero siempre surge algo más. Lo anterior permite entregar herramientas a la comunidad, ya lo vimos. Además de la vulnerabilidad de la comunidad discapacitada ante estos fenómenos, la información correspondiente a geociencias dirigida a ellos es escasa. Por lo tanto, su enseñanza en establecimientos educacionales, dada la permeabilidad de los niños, es fundamental, sin olvidar las adecuaciones que deben realizarse para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Esto implica la capacitación de profesores y equipos o aulas de apoyo en estos tópicos, ciencias de la Tierra, en conjunto con profesionales de la salud física y mental que permitan determinar las mejores estrategias para entregar esta base de conocimiento, especificidades de la discapacidad y herramientas de diseño universal de aprendizaje, DUA. Con eso termino y quiero agradecer a todas las personas que están aquí y a todas las instituciones que me han ayudado a llevar este proyecto, que yo sé que es un proyecto gigante, pero que queremos sacar adelante. Gracias. Manuel. Muchas gracias, Natalia. Felicitaciones, el tremendo trabajo. Un gran esfuerzo y creo que va a tener muchos frutos. O sea, es una tarea súper grande. Así que bueno, felicitarte y darte ánimo a continuar con la gente que te está apoyando. Qué bueno que estás ahí dentro del Senajumín y que también lo han asumido como una tarea. Creo que es un rol que debe estar presente. También pensando, hay que desafío incluso la educación de nuestra población en general,
tenemos una brecha grande ahí aún, yo creo que varios países de Latinoamérica y más aún obviamente con personas con discapacidad. Así que bueno, felicitarte y animarte ahí a continuar con este trabajo. Abrimos la sesión de preguntas por el chat del Zoom. Entiendo que tenemos problemas con el canal de YouTube de la iniciativa Cuarentena con Geociencia, se está transmitiendo también por el canal de la Sociedad Geológica. Preguntan aquí, a ver, el chat. Y había la primera pregunta era, ¿cómo se comunican estos tópicos a un niño con autismo profundo con 13 años que aún no habla? Bueno, justamente por eso es necesario y es fundamental las intervenciones de equipos de salud dentro de toda esta temática, porque nosotros como geólogos no podemos decir cómo comunicar eso, pero sí podemos establecer la interacción con gente de las aulas de apoyo en un colegio, con gente de salud, con terapeutas ocupacionales, con médicos que de alguna forma nos den una orientación. Aquí no existe ningún tipo, es terreno llano, no hay nada hecho. Entonces hay que empezar realmente desde cero para poder entender, hacer casos pilotos, casos base. Si alguien se ofrece hay que hacerlo. O sea, realmente hay que partir de cero y esto es un trabajo conjunto social, no es un trabajo solamente que lo pueda determinar los geólogos. Aquí primero, para poder hacer una comunicación de ese estilo, hay que hacerlo con el apoyo y principalmente bajo el sustento de gente como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, con gente de la parte médica, kinesiólogos, con gente de la parte de aprendizaje, de las psicopedagogas que están especializadas en eso, pero si ellas no tienen la base geológica para hacerlo, es muy difícil. O sea, hay que partir estableciendo protocolos y estableciendo de alguna forma la vinculación de la parte geológica con esta área. Entre comillas, hablar un poco de, suena extraño, pero hablar un poco de geología médica en este sentido. Bien, gracias. También preguntan, Katia Mamani, quisiera saber si en Chile existe alguna iniciativa privada que trabaje en el tema. Sí, hay iniciativas privadas, hay una ONG en particular que es la ONG Inclusiva de Carlos Kaiser, que él trabaja en gestión de desastres relacionados a emergencias en la comunidad discapacitada. También, bueno, existen algunos centros en particular que trabajan en la parte de enseñanza hacia estos niños, pero la verdad es que lo que es geología sensu stricto se basa más que nada en los currículum establecidos por el Ministerio de Educación. Pero eso, como ya lo sabemos, por trabajos que se están haciendo en la temática, están siendo revisados y al ser revisados implica que va a tener que haber readecuación y por ende una reenseñanza, talleres, etcétera, a los profesores para que primero tengan una base más sólida de ciencias geológicas y después hacer talleres de adecuación para niños con discapacidades específicas y enseñarles estas materias. Bueno, hay varias felicitaciones, estupendo trabajo, ojalá que se cristalicen todas las iniciativas. No es mucho. Ahora hay que hacerlo para todas las regiones. Muy Sí, importante. es Muy importante verdad, ese... ¿Cómo? También dicen muy es verdad que hay que importante, hacerlo para todas las regiones. se dice, muy importante ese proceso de educación en geociencias para mitigar los riesgos y maravilloso el trabajo con la población más vulnerable. Pregunta, ¿el plan de acción es primero trabajar con mapas de peligro ya hechos? Sí, pues, en principio hay que trabajar con lo que hay, qué es lo que uno le puede dar a la población, pero en zonas específicas, por ejemplo, ya en zonas donde no existan mapas de peligro, quizás vamos a tener que ver la posibilidad, pues nuevamente mejorar la vinculación con las municipalidades para ver qué está pasando. Por ejemplo, en Chaitén a mí me sorprende ver las fotos de cuando fue la erupción y cuando
tú ves que el colegio se lo llevó, y uno piensa, chuta, menos mal que no fue en horario de clase, porque se lo hubiese llevado con todos y niños. Entonces, ahora, claro, después de eso ocurrieron muchos estudios del Chaitén, pero la realidad es que si uno empieza a extrapolar esa realidad a todo Chile, se da cuenta que hay muchos sectores que no están cubiertos con ese tipo de trabajo y que son susceptibles a que ocurra algún tipo de riesgo geológico y que por ende afecte no solo a colegios, o sea, nosotros lo estamos viendo colegios, pero puede ser a hospitales, puede ser a cualquier institución, a las municipalidades, no sé, puede ser a cualquier institución que en este momento sea fundamental, en el momento donde desastre sea fundamental y preponderante para poder mitigar lo que pasó. Pregunta Nico Ayala, estuvo muy buena la charla. Una pregunta, ¿hay contacto real con los colegios especiales para difundir y coordinar el tema? O sea, estamos partiendo con un caso base, que es el caso de la Altamira. Cuando ya ha costado, cuesta, porque de alguna forma también a los colegios no les gusta que tú muestres sus puntos débiles, y la vulnerabilidad hacia la ocurrencia de un desastre lo es. Entonces, por ejemplo, acá en Santiago, cuando nosotros hicimos el trabajo, todos los colegios con más vulnerabilidad están en la zona oriente, que son los más caros. Entonces, no sé si es tan fácil y nos ha costado hacerle como entender que tienen que considerar esa variable. No, no es una cosa tan simple, como que va un poco en contra del modelo de la empresa, del modelo del mercado. Pero sí en algunas municipalidades están más abiertas a hacer ese tipo de apertura, sobre todo en el norte, han habido algunos contactos. Y bueno, en la región de los lagos, que la gente del Gore está súper contenta y quieren tratar de hacer esto sí o sí, y ojalá con todos los colegios que tienen algún tipo de problemática del estilo. También estamos tratando a través de la Oficina de Gestión de Emergencia de establecer contactos con la gente de transversalidad de la ONEMI. Teníamos lista la reunión, pero vino el coronavirus y se fue a la paila. Bueno, buena noticia ahí. Aquí cerca de nosotros también podemos algo participar, ya que estamos en Valdivia, quizás hasta extrapolarla a la región de los ríos en algún momento, y también, bueno, lo que mencionaba de los geoparques, considerando que tenemos ahí el geoparque Cutralcura, también podríamos intentar replicar algunos buenos ejemplos, digamos. No sé si quería preguntarte si tienes alguna recomendación, algún caso exitoso que se pudiera replicar en alguna de las discapacidades. Entiendo que son múltiples y cada una requiere un trato especial, entonces no sé cómo Sí, partir, hay digamos. algunas cosas que son interesantes. Sí, hay algunos casos en que son interesantes. Por ejemplo, los mismos libros que desarrollaron de paleontología y de terremoto para lo que es discapacidad visual son maravillosos. O sea, yo los tuve en las manos y los tengo algunos pero en el servicio, entonces no lo tengo acá. Y son maravillosos, pero también hay como, en la quinta región se están haciendo circuitos turísticos en los cuales hay detenciones, en las que, por ejemplo, hay mapas texturados. Entonces una persona con discapacidad visual puede saber, aquí estoy en tal parte, aquí se ve tal árbol, en base a una textura se ve este otro tipo de árbol, según esa otra textura. Eso es replicable igual para la geología. O sea, también se podría hacer algo parecido. Lo mismo en el caso de la discapacidad auditiva, por ejemplo, tener algunos circuitos en los cuales se le hable, o sea, que se lea y que una persona haga lenguaje de señas a través de videos explicativos. Eso se hace mucho en los museos de Estados Unidos y de Europa. Entonces, sí hay algunas iniciativas que son muy importantes, pero que en particular son iniciativas aisladas, como que no existe un esfuerzo, más que existe, son esfuerzos y esfuerzos que hace cada uno de los ministerios y cada una de las ONG y cada uno de los colegios, pero falta como ya, pongámonos a tejer todos juntos y no cada uno que teja una parte del chaleco. Ese es el tema. Pero sí las hay, y el CECAP, son súper abiertos, ellos, yo he ido, fue a conversar con ellos justamente por material braille. Ellos han trabajado muchísimo en esa temática y en particular, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención es que cuando se planteó hacer el Museo de Volcanes en Puerto Vara, o
en la región de los lagos, se les pidió, se les sugirió que debían incluir una parte dirigida hacia la discapacidad, y lo mismo alguna vez lo conversé con los chicos cuando hicieron una feria allá en Baños Morales, con los chicos que están intentando implementar el geoparque en el Cajón del Maipo. Ellos también quieren implementar algo asociado a la discapacidad y partir quizás con folletos de visión disminuida, que es algo súper simple, que es imprimir en Verdana 24 y ir a asesorarse con el CECAT. Son cosas que se pueden hacer fácilmente. Quizás otras implementaciones más complejas podría ser también, no tenemos gente que sepa de lenguaje de señas en lo que refiere a la ciencia de la Tierra, entonces también prepararse en esas áreas a aquellas personas que les interese, yo creo que no es una mala idea tampoco. Buenas ideas, súper, mucho trabajo que hacer, como dices, pero muy, muy apasionante, muy motivante, muy necesario. A ver, ¿qué alguna pregunta aquí de Juan Manuel Moreno? Dice, excelente presentación, es importante estar en las comunidades estudiantiles básicas. ¿Qué cobertura tienen esos programas en Chile? Bueno, la cobertura básica tiene que ver netamente con el tema de lo que uno les pasa en el currículum, y eso en particular hay una memoria de la Universidad de Chile que yo estuve mirando, que es muy buena, que estuvo analizando el currículum de la geología en la parte básica, y como que encontró varias falencias. Tiene uno puede leer y hay muchas sugerencias justamente relacionadas a que hay que tener una base específica en lo que tiene que ver con desastres. Pero el tema es que es más allá, porque si se aplican esas sugerencias hacia los niños, eso quiere decir que tienes que aplicarlo en la comunidad educativa, en los docentes, pero no solo en los docentes, porque los docentes aprenden en alguna parte, y eso quiere decir que en las universidades, y en las universidades donde se exige docencia, o sea, es una bola de nieve, esta cuestión es muy amplia, y eso implica que como sociedad geológica, como rol del geólogo, también una de las cosas en las que hay que interactuar es con los colegios profesionales, es con las universidades que imparten carreras de educación, en las cuales hay que de alguna forma capacitarlos en esto. Sí, desafío. Preguntan si, Katia, si en algún otro país de Latinoamérica, ¿sabes si si se está desarrollando este tema? Sí, yo tuve algún atisbo de que se estaba haciendo algo parecido en Cuba, pero no, cuando fue al INSAR, al International Research of Autism Meeting, una de las personas con las que yo conversé fue que efectivamente en Cuba hay un poco más, podrían estar un poquito más desarrollados en este tema, pero el tema de la apertura de ellos es un poquito más complejo, entonces no es mucho lo que me pudo contar y no es mucho lo que yo pude averiguar tampoco. Pero en Latinoamérica yo creo que también, por lo que me comentaban algunas colegas argentinas, también estamos un poco al debe, ¿ya? Y a pesar de que somos por lo menos en Chile, somos uno de los países con más desastres naturales, o sea, de baja predictibilidad, porque por último en Estados Unidos son capaces de decir, viene un huracán, y todos los niños con autismo y los pediatras han dado sugerencias cómo trabajar con ellos, y con lo que tiene que ver con discapacidad motora, la policía de Estados Unidos está preparada para trabajar con gente con discapacidad física y también con discapacidades intelectuales. Acá no tenemos nada, pero nada de eso. Pero también la preparación en Latinoamérica no es muy grande. Tampoco estamos como todos. Es una temática en la que uno busca papers, ojalá en español, y al final encuentras papers en inglés. Y te das cuenta que todos los papers son de Nueva Zelanda, de Francia, Italia, Estados Unidos. No hay casi nada de información relacionada generada por nuestros países latinoamericanos. En Perú, por ejemplo, también hay un manual de gestión de riesgo de desastre para gente discapacitada, pero también es relacionada directamente a la pre-emergencia, pero no hay mucho material relacionado a la parte previa, a la fase de prevención. ¿Y algún país que sea de ejemplo, digamos, como Ay, no quiero decir el ejemplo en este momento, porque me van a colgar. ok. No, porque realmente no es, en este momento no es ejemplo, para nada.
Ya, da unas pistas. Bueno, Natalia, agradecerte por tu tremendo trabajo. Realmente es un aporte social del geólogo. Clemencia que está aquí también, que está trabajando en este mismo sentido, creo que también concuerda, digamos, que necesitamos más geólogos saliendo de los papers que lee muy poca gente, digamos, en algunos casos muy interesantes, muy buenos impactos, pero necesitamos esa conexión con la sociedad y aquí es un tema eh, crítico, digamos. Así que bueno, felicitarte una vez más y agradecerte por tu trabajo. No sé si No, quisieras... gracias a ustedes y que se puedan involucrar más. Este es un tema, como lo conversaba vez con una colega, no hay nada hecho, entonces cualquier cosa, todo sirve. Esa es la verdad. Claro. Pues unas iniciativas maravillosas. Yo pues voy a poner a un par de colegas que conozco de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para que miren el ejemplo de ustedes. Yo no sé aquí en Colombia si se está trabajando ese tema. Nosotros tenemos, incluso estamos en mayor desventaja, pues porque nosotros no vemos geología como tal en los colegios. Se ven algunas temáticas en ciencias naturales, en Es unos igual que temas nosotros. y tal, pero digamos que la deficiencia en conocimiento básico de geociencias y la relación que tienen con las amenazas, particularmente, pues es un problema sentido. Pues digamos que a mí me da mucha alegría poner el ejemplo de la niña que identificó el tsunami en Chile y se le salvaron un poco de vidas, o una niña en Malasia que hizo lo mismo. O sea, eso es hacia allá es donde tenemos que mover, o sea, que los chicos en realidad sean los motores para la identificación de esas amenazas y nos sirvan en esos temas de prevención. Felicitarte, Natalia, y muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Qué pesar el problema con YouTube. Vamos a ver si logramos solucionarlo para más tarde, para la conferencia de las 5, pues que también es súper interesante de palinología. Y nada, feliz almuerzo, muchas gracias. Gracias a Gracias a ustedes. ti. 5 horas de la tarde, hora Colombia, 6 de la tarde, hora chilena. Así que aquí nos vemos. Aquí nos Muchas vemos. gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Chao, Chao. 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 Gracias.